nos dice el titular que propone eximir efectivos por muertes en protestas. Bien, la bajada acontece y dice eximir de responsabilidad penal a policías, militares, por muertes y lesiones acontecidas durante la represión de protestas sociales. ¿Cómo entenderlo, cómo explicarlo a nuestra audiencia de manera sencilla esta parte? Bien, para explicar esto de forma clara, tenemos que la legislación, en este caso la ley de la Policía Nacional, regula el uso de la fuerza letal. En este caso estamos hablando de cuando un policía puede hacer un uso legítimo de su arma de fuego reglamentaria en determinadas situaciones. Entonces, en este caso, la ley es clara en que los integrantes de la Policía Nacional del Perú, así como de las Fuerzas Armadas, solo pueden hacer uso de sus armas reglamentarias de forma letal. Su micrófono, por favor. Porque estamos hablando del uso de la fuerza letal. Solo pueden hacer uso de la fuerza letal. Sí. Solo pueden hacer uso de la fuerza letal en situaciones en donde, para que nos entendamos, se tienen que cumplir los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad. Pero en este caso hablamos de fuerza letal. Cuando los miembros de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas pueden hacer un uso letal de su arma reglamentaria en situaciones en las que corre en peligro su propia vida o integridad física, se vea en grave peligro. Solo en esas situaciones los integrantes de la policía podrán hacer un uso letal de su arma de fuego. En diferentes escenarios se ha visto quizás, o se dice mucho este argumento de a los policías no tienen los derechos respectivos que amparen que en el caso de usar su arma de reglamento en las situaciones que usted ya manifestó, pueden ir a la cárcel. Por ejemplo, tenemos el caso no muy lejano de Luis Magallanes, el suboficial de tercera que aparentemente había abatido a uno de los manifestantes denominado Truco. Entonces se encontraba en una detención preliminar y la pregunta es si es que realmente hay algo que ampare de que en caso de usar su arma de reglamento en estas situaciones graves donde se puede atentar contra su vida, ¿va a quedar en libertad o va a afrontar algún juicio, algún proceso judicial? Lo más probable es que sí afronte un proceso, pero en este caso, o una investigación como mínimo, claro, ¿no? Primero, nuestro proceso penal en realidad, como muy seguramente saben nuestros oyentes, tiene varias etapas. Tiene una primera etapa, que es la etapa de investigación preliminar, tiene o investigación preparatoria, tiene una etapa intermedia y tiene una etapa de juicio oral. Correcto. En esta primera etapa, en la que nos encontraríamos ahora, que es la investigación preparatoria, nuestro Código Procesal Penal señala que la labor que tiene el Ministerio Público y también la Policía Nacional, pero el Ministerio Público como conductor de la investigación, es recabar todos los elementos de convicción, recabar de manera urgente los elementos de convicción con la finalidad de determinar si existen o no existen los medios de prueba necesarios para pasar a la siguiente etapa, es decir, para formalizar una investigación. Para que nos entendamos, la labor del fiscal ahora es investigar, tomar las declaraciones correspondientes, realizar las pericias, en este caso balísticas, visualizar los videos, recabar, investigar y analizar todos los medios de prueba para determinar si en este caso se hizo o no se hizo un uso legítimo de la fuerza letal. Y en virtud a los resultados de esta investigación, el fiscal puede formular acusación, puede archivar. Entonces nos encontraríamos ahora mismo en esta primera etapa. ¿Qué sucede? En estos casos estamos hablando de un tumulto, de una situación a todas luces, creo yo, caótica. Entonces, en este caso hay un término que no es del derecho, es un término que no es propio del derecho, pero es propio de la teoría de la estrategia militar, que a mí me gusta mucho, que se llama niebla de guerra. Okay. ¿A qué me refiero con esto? Estamos hablando de una situación tumultuosa, una situación caótica. Si me permite la expresión, y la voy a usar solo de forma analógica, estamos ante, por así decirlo, ante el fragor de una batalla, ¿no? De un tumulto. Entonces, lo que ha sucedido siempre es difícil de ver, porque es lo que son los acontecimientos que se suceden
en una situación que es caótica, como es un disturbio. No se sabe porque, claro, los manifestantes siempre dicen, uno lee, por ejemplo, las redes sociales y encuentra, y siempre se suele asociar a determinadas hasta posiciones políticas, ¿no? Por ejemplo, quien tenga una posición más de derecha dirá estos revoltosos, el que tenga una posición más de izquierda dirá no, la manifestación fue pacífica, pero los ternas estaban ahí infiltrados, ellos empezaron... Entonces, en resumen, no se sabe muy bien lo que sucedió porque la situación era caótica. Estamos hablando de una situación en la que hay niebla de guerra. Pero de demostrarse entonces, discúlpeme doctor que lo interrumpa, de demostrarse entonces de que el policía Luis Magallanes usó su arma de reglamento, por así decirlo, en legítima defensa cuando estaban por atentar contra su vida y ejecutó al manifestante, al joven de 32 años, Eduardo Sanz, por legítima defensa, lo vuelvo a reiterar, sería inocente. Por supuesto, por supuesto. No afrontaría ningún proceso judicial. El proceso judicial, bueno, claro, no, si se demostrase eso en la etapa de investigación preparatoria, definitivamente no llegaría a juicio oral porque habría un archivo previamente. Si eso es lo que usted quiere decir, ¿no? Entonces sí, no afrontaría un proceso judicial. Se archivaría el caso, si eso quedase acreditado en la etapa de investigación preparatoria. De lo contrario, ¿estaríamos ante algún tipo de delito? Claro, estaríamos hablando de un homicidio. ¿Homicidio culposo podría ser? Podría ser hasta doloso en función de las circunstancias del caso. ¿En qué consiste el delito de homicidio doloso? Hay que distinguir hay que hacer una distinción que yo creo que es clara, que es muy importante, es una distinción muy importante en el derecho, tanto en el derecho penal como también sucede en el derecho civil, tanto en el ámbito del incumplimiento contractual como en el derecho de daños, que es la diferencia entre dolo y culpa. Esta diferencia entre dolo y culpa ha generado, como se dice, ríos de tinta. O sea, ha generado un amplísimo debate doctrinario. ¿Dónde ponemos la diferencia entre el dolo y la culpa? El dolo, tradicionalmente, se concebía, la definición de dolo es de dolus malus en latín, que es hacer algo con conocimiento y voluntad. Pero existe otra figura que es el dolo eventual. El dolo eventual es hacer algo... realizar un hecho delictivo llevar a cabo un hecho delictivo con conocimiento del resultado pero sin buscar el resultado. Yo, por ejemplo, ahí en Barcelona tenía mi profesor de Derecho Penal, el profesor Ramón Ragués, que siempre nos explicaba esta diferencia con un ejemplo que a mí me gusta también ahora explicar a mis alumnos de la Católica. ¿Dónde está la diferencia entre el dolo eventual y la culpa? Supongamos que usted es un campeón olímpico de tiro con arco. Ok, algo que nunca voy a hacer, por lo visto. Y va a un espectáculo circense. Llama un voluntario, como en el caso de Guillermo Tell, ¿no? Y se pone una manzana en la cabeza, usted dispara la flecha, le da la manzana. Ok. Supongamos que ese día tiene un mal día, falla y en vez de darle a la manzana, la flecha le da la cabeza al corazón y lo mata. ¿En este caso hablaríamos de dolo? No. Estaríamos probablemente ante un homicidio imprudente o hasta podría considerarse que es un caso fortuito. Pero pongamos otro ejemplo. Supongamos que usted está en una reunión con sus amigos y se pasa de copas en esa reunión. Y alguien de la reunión tiene esa genial idea: vamos a agarrar a este invitado, le ponemos una manzana en la cabeza. Y usted dispara y lo mata. ¿En este caso usted buscaba matar a esa persona? No. No. Simplemente fue una apuesta con sus amigos. Pero usted podía prever que el resultado de esa acción iba a ser muerte o lesiones graves. Cualquier persona con 2 dedos de frente podía prever eso. Entonces ahí estaríamos ante un supuesto de dolo. Esa es la diferencia. La culpa está, por otro lado, cuando concurre una negligencia. En este caso, estamos hablando de una negligencia profesional, porque los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en este caso la Policía Nacional, se rigen por unos protocolos de actuación muy claros. Entonces, determinar si hay imprudencia, porque pueden haber 2 delitos, homicidio culposo, homicidio imprudente. Determinar si ha habido un homicidio imprudente sería que, más allá del dolo, se hubieran incumplido cualquiera de estas directrices que regulan el correcto uso de la fuerza letal, de las armas de fuego. Recordemos que esto es un tema importante, ya que todo Estado de Derecho se basa
en todo Estado de Derecho civilizado se basa en algo muy básico, que es el monopolio estatal del uso de la fuerza. Si yo voy por la calle, usted me insulta, supongamos, me va a disculpar el ejemplo. Usted me insulta gravemente por la calle. Con fines meramente académicos. Voy por la calle, usted me insulta gravemente y yo le meto un puñete. No puedo, por mucho que usted haya mentado a mi mamita, con fines académicos. ¿Por qué? Porque yo no puedo usar la fuerza salvo en situaciones concretas que regula el Código Penal, como puede ser la legítima defensa. Pero la legítima defensa, como probablemente sepa nuestra audiencia, tiene que darse bajo determinados parámetros que están establecidos en el Código Penal, que es la proporcionalidad, la necesidad, la idoneidad. Tienen que cumplirse esa serie de parámetros. Si no, no estamos ante un supuesto de legítima defensa, sino que estamos ante una agresión. Importante explicación, doctor. Ahora, para conocer un poco más el tema a fondo, si usted bien recordará, y todas las personas recordarán, el 15 de octubre se desató una gran protesta en nuestro país, sobre todo en esta región, capital de Lima. Y existen dos argumentos, pues no. Por un lado está de que son los autores, fueron los izquierdistas, fueron los caviares, fueron los rojos, los típicos argumentos que se utilizan sobre todo por parte de los parlamentarios, de derecha, por supuesto. Y por el otro lado está de que hubieron infiltrados, hubieron personas que se dedicaban a la delincuencia, tal vez personas de mal vivir. ¿Usted cree que realmente se realizó de manera pacífica o de que fue manchado por un tinte de grupos de personas que estaban infiltradas dentro de ellas? Yo creo que ante todo es muy importante que dejemos la ideología de lado. Esto no va de rojos, azules, de caviares, de fachos. Esto no es un debate ideológico, esto es un debate jurídico. Y lo que hay que determinar son varios conceptos que son técnicos, que no son ideológicos. Porque creo que muchas veces, y yo soy de la idea de que la discusión jurídica, es cierto que todo es política. Yo sé que hay esa frase, todo es política, es cierto. Porque los políticos son quienes hacen las leyes. Pero aquí no estamos hablando de hacer leyes, estamos hablando de aplicar la ley. Y la ley se aplica con criterios objetivos, no con criterios ideológicos. Entonces yo creo que para empezar debemos de... Yo sé que X, el antiguo Twitter ahora se llama X, está que arde. Y evidentemente las posturas a favor o en contra siempre van a estar íntimamente relacionadas con una determinada postura ideológica o política. Pero aquí hay que dejar de lado todas estas consideraciones. Esto es una discusión legal. Aquí de lo que se está hablando es del uso legítimo, por un lado, del uso legítimo de la fuerza letal por parte de la Policía Nacional del Perú y por otro lado, de los límites del derecho de protesta. La Constitución es clara, el derecho de protesta existe, pero es un derecho pacífico. El derecho de protesta no ampara los actos tumultuosos, no ampara la destrucción de mobiliario público, no ampara la agresión a transeúntes o la agresión a policías. Nada de esto está amparado por el derecho de protesta. Yo puedo cortar una calle, yo puedo hacer mucho ruido con mi pancarta, pero no puedo pintar las paredes, no puedo quemar hasta bloquear las calles constituye delito. Bloquear las calles bajo ciertos parámetros es tolerable. Es tolerable, es parte del derecho de protesta, lo ha dicho el Tribunal Constitucional, se puede bloquear la vía pública. Podemos determinar si estamos o no estamos de acuerdo con ello. Podemos considerar si está... pero yo le estoy hablando de cómo está regulado. Cortar una calle con la finalidad de realizar una marcha puede ser legítimo. Puede ser legítimo. Lo que no es legítimo, ojo, es el uso de la violencia. El uso de la violencia no está amparado de ninguna forma por el derecho de protesta. Es más, ¿cómo se llama el derecho de protesta en la Constitución? Protesta pacífica. Reunión y protesta pacífica. Entonces, ¿qué es lo que hay que determinar en este caso? Si había una situación en la que los manifestantes se pusieron violentos y si esta violencia por parte de los manifestantes amerita o no amerita el uso de la fuerza. Y eso es una discusión meramente técnica.
Y insisto en que creo que es muy importante que dejemos consideraciones políticas de lado. Usted puede ser azul o rojo, yo también puedo ser azul, más azul o menos azul, o más rojo, menos rojo. Puedo ser rosadito también. Pero lo importante acá es determinar si lo que decían los manifestantes estaba amparado por el derecho de protesta, si hubo un abuso por parte de la Policía Nacional del Perú, si no lo hubo, y si el uso que se le dio a la fuerza letal fue correcto o no fue correcto. Y claro, yo no le podría adelantar opiniones, porque todo esto se tiene que determinar en la investigación correspondiente. Ahora, para ir construyendo la narrativa del primer titular, este proyecto de ley fue presentado por Fuerza Popular, impulsada por el congresista Fernando Rospigliosi, quien ya tiene algunos precedentes con respecto a la ley de amnistía, también promulgada por el ejecutivo de Dina Boluarte. Para ir cerrando el tema ya, doctor, y pasar a nuestra siguiente noticia, desde su postura como abogado penalista y constitucionalista, ¿usted cree que es necesario aprobar este proyecto de ley de Fuerza Popular? Más bien, si fuera tan amable, me gustaría exactamente ver cómo queda redactado. Creo que ahora está saliendo en pantalla. A ver si lo pueden... Este proyecto de ley. Si lo pueden ubicar, por favor. Darle lectura. Siempre hay que leer. No, por supuesto. Dice, ley que modifique el artículo 20 del Código Penal sobre la responsabilidad penal de los miembros de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas que actúan en defensa del Estado y la ciudadanía. Objeto de la presente ley, eximir de responsabilidad penal a los miembros de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas por las acciones derivadas del cumplimiento de su función constitucional de defender los bienes jurídicos del Estado y la ciudadanía, así como la vida e integridad física propia o de terceros. Allí más abajo nos dicen el artículo 2, modificación del artículo 20 del Código Penal, inimputabilidad en el personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú que en el cumplimiento de su función constitucional, defendiendo los activos críticos nacionales, los locales del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Policía Nacional del Perú, de las Fuerzas Armadas, así como otros locales de entidades públicas o bienes jurídicos del Estado o privados, así como la vida e integridad física propia o de terceros, y en uso, a ver si lo puedes subir un poquito más ahí, producción, y en uso de sus armas u otro medio de defensa en forma reglamentaria, cause lesiones o muerte. ¿Cuál es su análisis? Primero, doctor? creo que este inciso 11, ¿no?, que está introduciendo la norma, es un poco indeterminado. Defendiendo los activos, los locales y uso en forma reglamentaria cause lesiones o muerte. Ese en forma reglamentaria, que significa que el uso de estas armas de fuego tiene que ser el uso correcto, el uso que establezcan los reglamentos. La legítima defensa puede ser uno. La legítima defensa, pero en este caso no solo... La legítima defensa se aplica para cualquier ciudadano, hay que distinguir esto. La legítima defensa se aplica para cualquier ciudadano. Si usted está en una posición de peligro, si usted está sufriendo una agresión en la cual peligra su vida, usted tiene derecho, si se cumplen determinados parámetros que están en la norma, a defenderse haciendo uso de fuerza letal. Eso es lo que señala en estos casos la legítima defensa. Ahora, en este caso yo lo veo un poco indeterminado, este artículo, porque para determinar si concurre o no concurre esta exención, tendríamos que hablar, entiendo yo, de qué es forma reglamentaria. Esto es lo que en derecho penal denominamos la ley penal en blanco. ¿Qué significa ley penal en blanco? Que para saber qué significa la norma penal, tenemos que acudir a una norma extrapenal, en este caso el reglamento de la Policía Nacional, que establece cómo deben de usarse las armas de fuego. Entonces, según esto, lo que yo interpreto, leyendo este numeral 11, que está, no sé si agregando, modificando, lo importante acá es determinar qué se entiende por uso reglamentario, porque si no se da la forma reglamentaria, no estamos dentro de esta excepción. Creo que es claro que dice en forma reglamentaria.
Entonces, sinceramente, no veo gran diferencia a cómo estaba. A ver, acá tengo un código penal. Por justo. favor. Creo que podemos ver cómo estaba la norma antes. Quiero aprovechar en leer el comentario de Isaac Gómez. Dice: buenas tardes, equipo de Conexión Jurídica. Gran invitado el día de hoy, el abogado Miguel Alonso, gran referente jurídico. Muchísimas gracias, Isaac, por estar el día de hoy. Te invitamos a suscribirte, a dejar tu like en este gran programa. Bien, a ver, por favor, sí, doctor. A ver, voy a leer la versión previa a la modificación, que es la que tengo acá en mi código penal. Base jurídica pura y dura. Base jurídica, sí. Yo he venido acá a hacer un análisis técnico, como digo, no político. Dice el artículo 11. El personal de las Fuerzas Armadas y de la policía... Al micrófono, por favor, doctor. Perdón, sí. El numeral 11 del artículo 20, ¿qué nos dice? El personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, que en cumplimiento de su función constitucional y en uso de sus armas u otro medio de defensa, en forma reglamentaria, cause lesiones o muerte. Estamos hablando de un supuesto muy parecido. No habría gran diferencia, entonces. Yo no... Si fueran tan amables, por favor, de poner el poner artículo. El personal defendiendo los activos nacionales, los locales del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Policía Nacional del Perú o de las Fuerzas Armadas. En este caso, sí hay una diferencia importante, que es que nos está definiendo... El artículo 11, tal y como estaba redactado antes, por lo que veo, únicamente señala en cumplimiento de su función constitucional. Pero acá, con esta modificación, lo que se está agregando es una precisión, ¿no? Que es la defensa de los activos críticos nacionales, locales del Poder Judicial y el Ministerio Público, de la Policía, de las Fuerzas Armadas, locales de entidades públicas o bienes jurídicos del Estado. Es decir, acá nos acota un poco más en qué consiste esta función constitucional, que es la defensa de estos locales o de los... Es un complemento. Es un complemento. Pero en realidad no veo un cambio, por así decirlo, muy sustancial con respecto a esta norma y con respecto a cómo estaba regulada antes. En esencia se trata de la misma exención. Como digo, esto yo estoy dejando de lado cualquier consideración. Claro, por supuesto. Política. Me estoy refiriendo únicamente a la letra de la ley. En realidad los supuestos son los mismos, porque estamos hablando de función constitucional. ¿Cuál es la función constitucional de la Policía Nacional del Perú? Garantizar el orden interno y dar cumplimiento al mandato de la ley y al mandato de la autoridad, ya sea fiscal o judicial. Esas son las funciones de la Policía Nacional. E investigar y perseguir el delito. Importante análisis, doctor Miguel Alonso. ¿Tiene algo más que complementar para pasar a la siguiente noticia, por favor? Lo importante, creo, en este caso será siempre, por eso les estoy hablando de la ley penal en blanco. Okay. En este caso, para determinar si el uso de la fuerza letal por parte de la Policía Nacional del Perú es legítimo o no es legítimo, lo importante es, uno, que esté cumpliendo su función constitucional. Supongamos que es un policía que no está de servicio y utiliza su pistola para amenazar a alguien, cosa que ha pasado bastante, claro, hay también bastantes mucho. casos. Ahí ni siquiera estaría contemplado porque ni siquiera está en cumplimiento de su función constitucional. Está el policía simplemente de civil, no está cumpliendo. Allí sí habría responsabilidad, entonces. Claro, entonces no pasaría el primer filtro. Hablamos de dos filtros para que se aplique. El primer filtro es cumplimiento de la función constitucional. Supongamos que el policía, sin embargo, sí está de servicio y supongamos que está persiguiendo pues, a un delincuente que se está dando a la fuga y utiliza su arma para detenerlo y lo mata. ¿Eso es un uso? ¿Ahí pasaríamos el primer filtro? Sí, pasaríamos el primer filtro porque el policía estaría llevando a cabo su función constitucional, que es la persecución del delito. Pero sin embargo no pasaría el segundo, porque no es un uso reglamentario del arma de fuego. Claro. El policía, por mucho que hayan identificado al delincuente y por mucho que el delincuente se esté dando a la fuga, no puede disparar a matar por la espalda si el delincuente se está fugando. Porque el uso letal de un arma reglamentaria solo se concibe cuando esté en peligro grave la vida o la integridad física del agente del orden.
Entonces, en este caso no hablaríamos de uso reglamentario. Así que en realidad son dos filtros. Con respecto a la modificación que incluye esta norma implementada por entiendo yo que es una propuesta legislativa, ¿no? Correcto, de Fuerza Popular. Del congresista Rospigliosi, correcto. Lo que introduce son, digamos, acota los supuestos, ¿no? a la protección de bienes jurídicos del Estado, pero no supone, digamos, un cambio sustancial. No es que esta modificación permita al policía usar su arma de fuego como, si me disculpa la expresión coloquial, como le dé la gana, para que nos entendamos. No es eso. Simplemente acota los supuestos.